Buenos días. Creo que ya estamos en hora. Vamos a comenzar la siguiente mesa, el simposio que lleva por título Objetivos del tratamiento de hemodiálisis centrados en el paciente. Tanto Juan Manuel Boades como yo queremos dar las gracias a la organización por contar con nosotros para moderar esta mesa. Y pasamos ya a la primera ponencia, la doctora Isabel Verduz Godoy, nefróloga y coordinadora médica del Centro de Diálisis Nefrocare de Córdoba. Nos va a hablar de cómo podemos mejorar la coordinación de los centros de hemodiálisis ambulatoria con los hospitales de referencia. Cuando quieras. Ya. Agradecer al comité organizador por invitarme al simposio. La ponencia que yo voy a desarrollar es cómo podemos mejorar la coordinación de los centros de hemodiálisis ambulatorias, que entiendo que se refieren a los concertados, porque yo pertenezco a la concertada, con los hospitales de referencia. Para la presentación de esta ponencia, cuento con mi experiencia de muchos años en la concertada. He hablado con compañeros de distintas autonomías y distintas empresas de diálisis y con el primero que hablé fue con Rafa Pérez, que fue el coordinador del primer grupo de hemodiálisis extrahospitalaria de la SEI. No tengo conflictos de intereses. Por supuesto, también me he preparado la sesión consultando las nuevas guías actualizadas de hemodiálisis extrahospitalaria. Y si leemos la introducción de la guía, nos hablan de que desde el inicio de la hemodiálisis en España, la hemodiálisis en el hospital y en el ámbito extrahospitalario han coexistido. Y esto es así porque la presión asistencial del tratamiento sustitutivo del paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis no puede ser asumido solo por los hospitales. Por lo tanto, en España, repartido en toda su geografía, existen 319 unidades, tanto extras como intrahospitalarias. Los centros extrahospitalarios concertados están regulados por contratos de gestión de servicio público para el tratamiento de la hemodiálisis. Y estos contratos son adjudicados por los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas. Todo esto lo dicen las guías. La unidad de hemodiálisis extrahospitalaria ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico, concreto y con unas condiciones establecidas por el contrato, que es la unidad de diálisis, y durante el tratamiento de la hemodiálisis. Lo del equipo multidisciplinar es reciente. Cuando yo empecé en la concertada, el tratamiento que se daba solamente era terapia renal sustitutiva. Ahora ya existe psicólogo, nutricionista, trabajador social, que para el paciente, sobre todo el trabajador social, es muy importante. ¿Por qué es necesaria la coordinación entre el centro de diálisis y el hospital de referencia? Si la línea roja es la vida del paciente desde que se le indica iniciar diálisis, sabemos todos que el paciente va saltando de una institución a otra, bien porque ingresa, pasa un tiempo en el hospital, cuando desaparece esa comorbilidad, vuelve al centro de diálisis, bien porque cambia de terapia renal sustitutiva, pasa peritoneal, pasa domiciliaria, se trasplanta, cuando fracasan cualquiera de estas terapias, vuelve al centro de diálisis. Es decir, el paciente renal, aunque esté en el centro concertado, es un paciente común entre el centro de diálisis y el hospital de referencia, el servicio de nefrología en este caso. Pero es que además el paciente en diálisis, aunque esté en la concertada, es un usuario del Servicio Nacional de Salud y tiene una patología por la que es seguida por un nefrólogo o una nefróloga, un día sí, otro no, pero puede tener patología cardíaca, digestiva, pulmonar, por la que necesita ser atendido por especialistas de por otros especialistas en el hospital. La única circunstancia del paciente renal es que toda esa patología la coordina el nefrólogo o la nefróloga que le sigue en el centro de diálisis. Un momentito. Bueno, pues las guías, teniendo en cuenta esta situación, nos dice que es necesario establecer una relación funcional, así como asegurar una comunicación
bidireccional, eficaz y continuada entre las unidades de diálisis y los servicios de nefrología del hospital de referencia, porque es nuestro nexo con el hospital, para poder garantizar la equidad en la atención sanitaria del paciente. Y para esto, sigo leyendo las guías, para favorecer esta relación será necesaria el uso de tecnología de la información fácilmente accesible, como el teléfono o el correo electrónico, disponer de una historia clínica compartida y, si no es posible, por lo menos proporcionar acceso a los diferentes sistemas informáticos con el fin de facilitar el intercambio de información clínica, establecer el circuito de derivación de los pacientes en ambos sentidos, definir protocolos clínicos comunes, realizar reuniones con carácter periódico para tratar temas clínicos o bien de organización. Incluso se aboga por criterios de calidad comunes con el centro de referencia, la norma ISO 9001. Es decir, si seguimos las guías como en otras circunstancias, las guías clínicas, estaría respondida la pregunta que nos trae a esta sesión. Sin embargo, esa es la teoría, la realidad es que en las distintas comunidades autónomas, dependiendo del hospital de referencia, la relación con las unidades de diálisis difiere. En unos casos se comparte la analítica entre el hospital y el servicio y la unidad de diálisis, en otros casos se hace desde distintas instituciones y a veces no se comparte. El seguimiento del paciente en lista de espera de trasplante en unos hospitales se permite al centro de diálisis que ese seguimiento lo haga el nefrólogo o la nefróloga del centro y en otros casos tiene que pasar por la unidad de trasplante del hospital de referencia. En unos hospitales se permite el acceso a pedir y ver el resultado de pruebas complementarias e interconsulta a los médicos de los centros de diálisis y en otros casos se tiene que hacer a través de un intermediario del servicio de nefrología o incluso de atención primaria. Como comprenderéis, esto hace que el seguimiento en unos casos sea más ágil y en otros un poquito más engorroso. Además, dependiendo de la comunidad autónoma, los contratos para el tratamiento de diálisis difieren. No solo la tarifa económica, que es la más restrictiva, sino también lo que incluyen estos contratos. En unos casos se incluye el acceso vascular, en otros no, aunque progresivamente se está incluyendo dentro de los contratos. Este equipo multidisciplinar del que hemos hablado antes, hay unos casos en que lo costea o forma parte de la empresa de diálisis y en otros casos se hace a través de Alcer. En algunas comunidades existe la tarifa integral que incluye medicación y en otros no, etcétera. Bien, como vemos, las guías nos dicen una cosa, lo que parece existir en la realidad es otra, pero es que además en la SOMANE de este año se ha planteado un tema parecido al que tenemos nosotros hoy en este simposio y se hizo una encuesta entre los compañeros de las unidades de diálisis concertadas de la Comunidad de Madrid para valorar con distintas preguntas cuál era la relación con el hospital de referencia. Una de estas preguntas fue frecuencia de reuniones presenciales con el hospital. Un 21% de los compañeros respondieron que nunca habían tenido reunión presencial, un 22% una vez al año, un 7% cada 6 meses, cada 3 meses un 29%, cada 1 o 2 meses un 7% y continuada y con sesiones clínicas comunes un 14%. Se les permitía también hacer un comentario para ampliar un poco la respuesta y todos hablaban de una comunicación continua, entiendo que por teléfono, con el hospital. Especial problema tenían aquellos centros que compartían pacientes con varios hospitales y en los que no era el criterio igual en unos y en otros. Otra pregunta era el acceso informático desde el centro de diálisis con el hospital de referencia. Un 36% contestaron que podían hacer interconsultas. Un 29% podían pedir analítica y pruebas complementarias. Un 21% podían ver resultados de analítica y pruebas complementarias, aunque no lo pidieran ellos. Y un 14% no tenían ningún acceso. De nuevo, entre los comentarios, 7 centros de diálisis con pacientes de varios hospitales tenían desde un acceso completo a un acceso nulo, dependiendo del hospital.
También se le preguntó por el interés en el acceso al programa de prescripción farmacológica. En este caso no hay porcentajes porque es muy llamativo. 13 de los que contestaron la encuesta dijeron que sí tenían interés. 1 le era indiferente y nadie contestó que no tenían interés. Entre los comentarios, pues facilitaría la vida de nuestros pacientes, eliminaría la desigualdad entre pacientes, eliminaría el retraso en el inicio del tratamiento y aseguraría el cumplimiento, se aliviaría atención primaria y tenían también algunos sensación de olvido del nefrólogo del centro al no poder ser ellos los que hicieran la receta. Bien, pues teniendo en cuenta esta objetivización de cómo es la realidad, al menos en la comunidad madrileña, desde mi punto de vista sería aconsejable unificar las condiciones a nivel nacional. Si no puede ser a nivel nacional, al menos a nivel autonómico. Y si no puede ser a nivel autonómico, al menos a nivel local. 2 hospitales de una misma ciudad deberían de tener los mismos criterios para el seguimiento del paciente que se lleva a la unidad de diálisis. Considerar, por supuesto, la unidad de diálisis como parte del equipo de nefrología de cada hospital. Establecer comunicación fluida, bidireccional, de confianza y de colaboración entre el servicio de nefrología y la unidad de diálisis. Permitir el acceso a la historia clínica del paciente en ambas instituciones, porque hay veces en que el paciente acude a urgencias un domingo, que la unidad de diálisis está cerrada. Si el hospital tiene acceso a la base de datos de la unidad, se resolvería esa urgencia más fácilmente. Poder solicitar y ver resultados de pruebas complementarias e interconsulta e incluso plantear la posibilidad de prescripción de medicamentos, aunque entiendo que esto, como ya habla un poco del gasto, quizás sea más complicado. Conocer y normalizar el trabajo en las unidades de diálisis. Nosotros en las unidades de diálisis, depende de la compañía, pero en general tenemos un trabajo muy sistematizado y muy protocolizado, porque pasamos auditorías, tenemos que cumplir criterios de calidad, criterios clínicos, etcétera. Entonces, esto hace que, creo yo, que nuestro trabajo sea muy fiable. De hecho, si se posibilitara la formación de residentes en los centros extrahospitalarios, creo yo que por esta disciplina que lleva acarreada este trabajo sistemático y protocolizado, la formación del residente creo yo que podría mejorar. Posibilitar compartir personal sanitario. Nosotros tenemos un serio problema de personal en las unidades concertadas y hay comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, donde se comparte personal entre la pública y la concertada y funciona bien ese sistema. Incluso, por ejemplo, en Córdoba, las enfermeras que ahora con la pandemia y demás han huido a la pública en muchos casos, sin embargo, las que le interesan la diálisis han querido compatibilizar con la concertada y la experiencia es muy buena, sobre todo para el paciente. Valorar el tiempo de trabajo en los centros dentro de los baremos de oposiciones de un modo más homogéneo. Esta es la causa fundamental de que no tengamos continuidad en el trabajo, sobre todo de los nefrólogos jóvenes. Ellos prefieren tener un contrato a media jornada en los centros, en los hospitales, a perder un solo minuto en la concertada, donde no les cuenta nada el trabajo, aunque lleven años. Sin embargo, un contrato de un 30% en el hospital le cuenta el 100% para el baremo. Reconocer en las sociedades científicas la importancia de los centros de diálisis disponiendo de vocales de este colectivo dentro de la Junta Directiva. Somos un colectivo muy numeroso de nefrólogos de la SEN y dializamos a un número muy importante de pacientes. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que la doctora Verdú nos ha puesto encima de la mesa una serie de cuestiones aplastantes que afectan al final a la equidad de nuestros pacientes. Las discusiones las vamos a hacer al final porque creo que es bueno que oigáis primero todas las sesiones, pero seguro que tendremos que hablar luego del tema de la equidad, ¿eh? O sea que muy bien. Y ahora en este momento, pues Marta Arias, del Hospital Clínic Barcelona, para mí una de las unidades de hemodiálisis de referencia, nos va a hablar de un tema fundamental para nuestra práctica diaria, que son las guías. Son lo que realmente impacta en cómo hacemos las cosas. Estoy seguro que nos va a hacer una excelente revisión de la situación. Cuando quieras, Marta.
Hola, buenos días. Para mí es un placer estar aquí. Agradezco muchísimo a la organización que me haya invitado. Y vamos allá. Tengo que presentar las guías de hemodiálisis. Esos son 77 hojas que a ver cómo resumo en unos 15 minutos. Así que dije, vamos a empezar, vamos a relajarnos. Vamos a empezar con una noticia que vi ayer en El País y que me parecía que enlazaba un poquito con lo que vamos a contar hoy. Habla de los avances que se han hecho a nivel científico contra el envejecimiento y uno de ellos está relacionado con esta pequeña cosita que veis aquí, un diminuto invertebrado que vive en agua dulce y que dicen que está amarrado a la juventud eterna. ¿Y eso por qué? Se descubrió hace unos 25 años y es porque está formado exclusivamente de células madre. ¿Por qué tiene este nombre, Hidra? Porque, según la mitología griega, Hidra de Lerna era este monstruo que vivía en el inframundo, es una especie de serpiente con múltiples cabezas y que Heracles intentaba matar, pero cada vez que cortaba una cabeza volvía a salir. Entonces le ayudó su sobrino quemando las cabezas, enterrándolas debajo de las piedras y finalmente les mataron. Si dices tú, Marta, céntrate, a ver qué nos vas a contar. Pues lo que os vais a contar es que la pócima mágica, como veis aquí, para rejuvenecer, no la tenemos cerca, ni muchísimo menos. Y nuestros pacientes son estos. Nuestros pacientes no tienen nada que ver hace 25, 30 años, cada vez son más mayores, cada vez son más frágiles. Ha habido multitud de comunicaciones en este congreso acerca de la fragilidad y a esto es a lo que se han tenido que enfrentar estas guías cuando se han reescrito después de 13 años. Y el paciente no solo está más envejecido, sino que ha cambiado y nos pide otras cosas. ¿Veis todo lo que hay aquí? Nos pide más autonomía, nos pide más portabilidad, quiere viajar, quiere tolerar mejor las sesiones de diálisis, tener un poquito mejor de capacidad funcional, más flexibilidad en los horarios. En general, su actitud ha cambiado, no es ese paciente sumiso que hacía todo lo que le decíamos nosotros y quiere compartir decisiones. No quiere esa actitud paternalista que existía antiguamente y quiere que nos adaptemos a sus expectativas. Ya no estamos en los años 60, donde lo que queríamos era fabricar ese monitor de diálisis, ni en los 90, en los que íbamos hacia la ecuación perfecta de esa dosis de diálisis, sino que el futuro. Aquí es donde se han tenido que centrar estas guías de hemodiálisis para hablar un poquito, adaptar esta dosis de diálisis más a lo que quiere o necesita el paciente, hablar de calidad de vida y hablar, como os diré, de función renal residual. Como digo, han pasado estos casi 14 años y estas guías han ocurrido muchísimas cosas durante todos estos años a nivel de tratamientos de aguas, a nivel de biosensores, como veis aquí, a nivel de membranas. Hablaba Isabel de los problemas informáticos. Se ha mejorado a nivel informático, pero nos queda mucho margen de mejora para que mejore esta comunicación entre el hospital y los centros concertados y han aparecido nuevos fármacos. Este es el guión de estas guías. No me voy a parar, evidentemente, en todos los puntos y lo que voy a intentar, con toda la humildad, es resumiros lo mejor posible lo que a mí me ha parecido más novedoso y con lo que quiero que os quedéis. Estas guías hubieran sido imposibles que se hubieran actualizado de la forma tan bonita que lo han hecho sin todos estos autores que veis aquí, repartidos por todo el territorio nacional y que han hecho un excelente trabajo por darle este enfoque multidisciplinar y este enfoque centrado en el paciente. Y vamos al primer punto, de características estructurales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Respecto a estos centros de diálisis, que en todo momento las guías hablan centros hospitalarios y extrahospitalarios, pero ¿cuáles son estas novedades, lo que ha cambiado? Los pacientes virus B tienen que tener vestuarios independientes, no recomiendan la utilización de cortinas de tela, porque esto a nivel sanitario no es lo más correcto, sino que recomiendan mamparas movibles. El paciente exige una buena movilidad y señalización, quiere tener que encontrar las cosas sin perderse. Recordemos que son pacientes muy mayores,
pero también los hay jóvenes que quieren tener conectabilidad, portabilidad, acceso a wifi, a ser posible que puedan trabajar y puedan hacer cosas durante la sesión de diálisis o pasarlo de la forma más entretenida posible, que a nivel higiénico, como veis, estos dispensadores de gel hidroalcohólico estén en la suficiente cantidad, y a nivel más estructural, no tan centrado en el paciente, creo que no se ve bueno, lo pongo aquí. Los despachos dice que tienen que ser polivalentes. Hablaba también Isabel de que ahora no solo está el médico nefrólogo en los centros de diálisis, gracias a Dios cada vez es más multidisciplinar, nutricionistas, psicólogos, con lo cual los despachos, dicen las guías, que tienen que ser polivalentes, separar la ropa sucia limpia, y los grupos electrógenos, el cambio que pone es que de 4 tienen que tener una duración mínima, en caso de que se vaya la luz, de 5 horas. Se habla por primera vez de que los centros de diálisis o unidades de diálisis tienen que ser sostenibles, edificios verdes, a ser posible, lo más ecológicos posibles. Y ya hemos hablado de la importancia que tiene solucionar los problemas informáticos. Isabel también comentaba la importancia de esta bidireccionalidad, que haya comunicación entre el hospital y estos centros de diálisis periféricos. ¿Para qué? Para que haya una mejor también trazabilidad. Si lo tenemos informatizado, podremos obtener de una forma mucho más fácil, o podremos cuantificar y obtener indicadores de calidad y, como hemos dicho, integrar con el hospital de referencia. Bueno, esto a nivel un poquito más estructural. ¿Y qué ha pasado a nivel de recursos humanos? Se hablaba en las anteriores guías de que tenía que haber siempre un nefrólogo de presencia física, pero hablaba entre 40 y 50 enfermos. Ahora lo deja en 40 y que mínimo haya 2 nefrólogos. De enfermeras, el ratio 1:4. ¿Y qué dice? Que la enfermera que se incorpore nueva tiene que tener por lo menos una formación de 3 meses antes de entrar en la unidad de diálisis, y siempre tiene que haber una enfermera referente mínimo con una experiencia de 2 años para asegurar la mejor asistencia. De cara a las auxiliares sanitarias, un ratio de 1:8, y por fin aparece este equipo multidisciplinar que sería necesario en estas unidades de hemodiálisis, con la presencia de nutricionista y psicólogo en un ratio que a mí me ha llamado un poquito la atención, pero que es recomiendan 1 por cada 100 enfermos, pero por lo menos aparece. Vamos a las modalidades de hemodiálisis. Aparece, como no, la hemodiálisis expandida. No me voy a centrar en cada una de las hemodiálisis porque no es el objetivo de la charla, pero hay una buena explicación de sus beneficios. Y respecto a lo online, que se ha observado durante todos estos 13 años el crecimiento y la evidencia científica que hay al respecto, incluso apareciendo en informes de evaluación de tecnología sanitaria, esto en el territorio vasco. Y sí, lo que aparece en estas guías es que diferencia los beneficios respecto al volumen convectivo alcanzado, menos o más de 15 litros, según la técnica de hemodiafiltración online que queráis utilizar. Con estas técnicas menos de 15 litros, y ya con la online o HFR podremos obtener más de 15 litros. Y por fin aparecen estas guías la evidencia científica de lo que se puede conseguir a nivel de morbimortalidad cuando obtenemos, que es lo recomendable, un volumen convectivo a partir de 21 o 23 litros. También hay una referencia a la hemodiafiltración adsoactiva y, cómo no, de la hemodiálisis domiciliaria. No puedo tener mejor ejemplo que nuestro presidente de la Asociación de Alcer, que mandó un Twitter, creo que fue ayer o antes de ayer, haciéndose su hemodiálisis domiciliaria en casa. Así que también hay un apartado específico para esto y creemos que es el futuro, y también un pequeño apartado para el fracaso renal agudo, diciendo que no hay diferencias significativas entre técnicas continuas y técnicas intermitentes, y que lo que hay que hacer es individualizar según el paciente. También, como no, habla de la incremental y de los beneficios, y de aquí ya me paso a la dosis de hemodiálisis. En concreto, de la incremental nos comenta cuáles son las fórmulas que hay que utilizar del aclaramiento de urea y cómo podemos ir evolucionando o haciendo esa transferencia a hemodiálisis
cuando este aclaramiento va siendo progresivamente peor. A nivel de fórmulas mucho más conocidas, sí que se hace evidentemente referencia al modelo cinético de la urea, se hablan de los objetivos de dosis de diálisis que tiene que haber, estos yo creo que son mucho más conocidos, pero se hace hincapié en mujeres y pacientes que están más caquéticos, que no nos quedemos con dosis de diálisis tan justitas, con un KTV de 1,2, 1,3, vayámonos a KTVs más elevados para intentar que esos pacientes reciban la dosis de diálisis adecuadas. Esto es toda la evidencia científica que hay respecto a la utilización del KT, que también hay un apartado muy amplio en las guías de hemodiálisis respecto a su utilización, básicamente porque es los que tengáis aclaramiento durante toda la sesión de diálisis obtenidos a través del sodio, que es proporcional a la urea, multiplicado por el tiempo, vais a tener una dosis de diálisis en cada sesión y no tener que esperar a el resultado que se obtiene por el modelo cinético de urea con las analíticas mensuales. Y lo que me ha hecho especial ilusión es que recomiendan incluir la detección de la función renal residual, y agradezco a todos los que habéis participado en la encuesta del grupo de hemodiálisis en centro de la SEN, al cual pertenecemos Pablo y yo, y ayer tuvimos los resultados y parece que cerca de un 83% de las personas que respondisteis a esta encuesta utilizáis la función renal residual, así que os animo a ese 17% que falta a seguir utilizándola, porque evidentemente si el paciente todavía la tiene hay que introducir ese dato para calcular la dosis de diálisis, que es lo que recomiendan las guías. Evidencia del KT, mucha, ¿vale? Este es uno de los artículos que también se mencionan en las guías, que a mayor dosis de KT no nos quedamos en ese corte de 45 litros que se recomienda, sino que si subimos incluso 1 o 3 litros más, la mejora a nivel de supervivencia del paciente o el número de ingresos que va a tener va a mejorar significativamente si alcanzamos un mayor número de litros. Y os quería hacer un breve apunte. Cuando uno solo utiliza, fijaros ahí, uno piensa que cuando alcanza a veces el objetivo de KTV ya está tranquilo. Pero en este artículo se demostró que pacientes que alcanzan el objetivo de KTV pero no alcanzan el objetivo de KT, tienen una mortalidad muchísimo mayor, como veis, cuando sí alcanzamos el KT, pero no el del KTV. Así que yo os animo a seguir utilizando el KTV, pero sesión a sesión, hacer el esfuerzo por ver ese aclaramiento, multiplicarlo por el tiempo y ver si el paciente, cada vez que viene a la sesión de diálisis, está bien dializado. Respecto a la monitorización, ¿qué ha cambiado? Vamos rápido. Los parámetros. La PCR no era exigible, ahora lo es. La PTH recomiendan incluso bimestral. Pasan a ser exigibles también la 25OH y el magnesio, y recomendables el potasio y el bicarbonato post. Proteínas totales y albúminas también pasa a ser exigible. Respecto a la monitorización, exigibles también la ecografía abdominal a la entrada y cada 2 años, sobre todo en pacientes que llevan más de 5 años en hemodiálisis, y el ecocardiograma incluso anual en paciente con patología cardíaca. Aparece esa revisión ginecológica en las mujeres entre 50 y 65 años exigible, y por primera vez aparece la bioimpedanciometría como exigible a la entrada del paciente en hemodiálisis y cada 6 meses, así como la radiografía lateral de abdomen para ver calcificaciones. Por primera vez también aparece la densitometría como recomendable. De cara a los pacientes transitorios, se recomienda tener la información a nivel de página web para que los pacientes lo puedan encontrar donde quieren ir y dar respuestas rápidas. Y de cara a la lista de espera, como novedad, la amiloidosis de cadenas ligeras, que antes estaba excluida, puede ser valorado, y siempre mirar anticuerpos virus C en caso de que el paciente pueda ser tratado de cara a entrar a lista de espera de trasplante. Hay también novedades respecto al tema tumoral, que no me voy a parar, pero veis aquí que siempre lo recomendable es contactar con el oncólogo
pero según el tipo de cáncer también hay variaciones en las guías de lo recomendable para incluirlo en lista de espera, y hay un apartado muy bonito también con relación con otras modalidades de tratamiento renal sustitutivo y hace un especial énfasis en el tratamiento conservador. De cara a calidad, también Isabel ha mencionado que casi todos los centros concertados tienen sistemas de gestión de calidad. Esto no es lo normal. Yo lo único que se recomienda en las guías es registro de incidencias y, si podéis, hacer un ANFE, que no es una cosa tan complicada. Aquí os pongo un ejemplo de uno que hacemos nosotros, y básicamente si tú tienes una incidencia muy repetida puedes identificar un riesgo y con esto hacer un análisis de él según la gravedad, que es lo que decimos en las guías, gravedad, prevalencia y detección, hacer un seguimiento de este riesgo y decidir cómo priorizar los problemas que quieres resolver. Y ya para acabar, estas son he intentado resumir lo que me ha parecido que había de novedad en indicadores. Y de cara a agua y acceso a agua ultrapura y líquido de diálisis, así como acceso vascular, no me pararé mucho porque esto está en ambas guías correspondientes, pero sí que hay un pequeño apunte en la hemoglobina en relación a las mujeres, que quizá tenemos que ser un poquito más benevolentes con ellas y tirar a niveles de hemoglobina un poco más altos por sus características de género. Y de cara a la dosis de diálisis también recomiendan la individualización por el índice de masa corporal. Este volumen convectivo de 21 litros a alcanzar en el 88%, y por primera vez también aparece satisfacción del paciente, estos cuestionarios de calidad. Y ya dejo a Pablo, que nos hablará de estas guías Kadoki de nutrición, pero simplemente deciros que se plantean considerar de exclusión este marcador nutricional, que no tenemos nada claro que sea el único que tengamos que medir a nivel para evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes, que es la albúmina más de 35. Y con esto, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Un excelente trabajo de síntesis que no era nada fácil. Y ahora la última charla, el doctor Pablo Molina, nefrólogo del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, experto en el tema del que nos va a hablar en nutrición, cómo podemos mejorar los aspectos nutricionales del paciente en diálisis, aplicación práctica de las guías KDIGO de 2021. Adelante. Buenos días a todos y gracias a la organización del Congreso por esta muestra de confianza y también a la audiencia por estar aquí. Vamos a hablar de algo que esperábamos con gran interés, porque han tenido que pasar 20 años, y 20 años pasan muchas cosas, en la actualización de las guías de nutrición para cualquier paciente renal. Entonces me pasa un poco como con Marta, en el sentido de que son 71 recomendaciones, y la verdad es que cuando dije que sí a daros esta charla, pues luego dije, pero solo hay 15 minutos. Así es que de entrada, claro, hablar de 71 recomendaciones puede ser algo aburrido, y para intentar minimizar este efecto, sí que destacaré las novedades que yo creo que son relevantes para la práctica clínica diaria. Y también quiero empezar haciendo una reflexión sobre las guías clínicas. Las guías clínicas no son las tablas de la ley, muchas veces se basan en estudios observacionales y tienen un grado de opinión de experto, o sea que cualquier clínico puede también tener su opinión y ser perfectamente válida, o sea que cuidado con los conflictos de intereses de los que hacen las guías. Tampoco sabemos si adherirnos a las guías produce algún beneficio clínico, suponemos que sí, pero realmente no está testado. Y una cosa que sí que quiero señalar es que por seguir las guías podemos perjudicar a los pacientes, porque siempre debemos tener en cuenta al paciente de manera individual como persona única, y eso muchas veces puede que las guías, el seguir las guías nos lo dificulte. Además, por ejemplo, las guías Kadoki llevaron 6 años actualizarlas.
de manera que puede que estén obsoletas en algunas áreas cuando surgen. Además, no cubren ciertas situaciones como el fracaso renal agudo, la obesidad, el subgrupo de pacientes más anciano y tampoco contempla intervenciones como el ejercicio. Quiero hacer también una reflexión sobre el modelo actual que utilizamos para hablar de nutrición en general y especialmente en nuestros pacientes renales, porque creo que es una aproximación bastante errónea. Este artículo que os recomiendo nos pone un ejemplo, como puede ser el del potasio, en el que históricamente lo que hemos hecho es detectar un problema, un nutriente problema, por ejemplo el potasio. Entonces buscamos unas recomendaciones, es decir, limitar su ingesta, porque puede ser peligroso, y automáticamente lo traducimos al patrón dietético, es decir, el potasio está en los alimentos, en los vegetales, pues no demos vegetales. ¿Qué ocurre? Que estamos asumiendo realmente 3 defectos. El primero, de causalidad. Pensamos y asumimos que las alteraciones nutricionales se producen exclusivamente por un desbalance de entrada y salida de ese nutriente problema. También cometemos un error al asumir la equivalencia, es decir, pensamos que los nutrientes, el potasio, venga de donde venga, es biológicamente similar y la verdad es que no es lo mismo que venga de un origen vegetal que venga de un aditivo alimentario. Y el tercer error es asumir, es un problema de traducción. Pensamos que la riqueza de un nutriente en un alimento determina el grado de exposición que le damos a sus pacientes. Y además sabemos que el estado nutricional de un paciente en diálisis depende no solo de lo que come, sino de su KTV, la retrofiltración de endotoxinas, según utilices ciertos líquidos de diálisis con más o menos pureza, hasta la tasa de ultrafiltración produce aturdimiento intestinal, paso de endotoxinas, y eso contribuye al estado inflamatorio, que a su vez lleva a ese binomio de hipercatabolismo e infranutrición que aparece en los pacientes en diálisis. O sea que las guías están bien, hay que conocerlas, pero como yo digo, hay que conocerlas para racionalmente desobedecerlas. Vamos a intentar revisar en los próximos 10 minutos las 71 recomendaciones de estas 6 guías que se distribuyen, como veis, en valoración del estado nutricional, terapia nutricional médica, ingesta proteica y energética, suplementos, micronutrientes y electrolitos. Y luego, a modo de conclusión, pues intentaré daros algunas pautas que yo creo que pueden ser útiles para vuestra práctica clínica habitual. Recordar la metodología GRADE, que nos da 4 niveles de calidad de la evidencia, pero sobre todo nos gusta el nivel de recomendación, porque nivel 1 es lo que deberíamos hacer y nivel 2 es lo que podríamos hacer, ¿vale? Desgraciadamente, la mayoría de recomendaciones se quedan en este nivel, aunque hay alguna novedad, como comentaremos. Empezamos por la primera guía, que es la valoración del estado nutricional, y como siempre se distingue entre screening o cribado y diagnóstico de situación del estado nutricional. Entonces nos dicen que hagamos un cribado de rutina, dice que al menos cada 2 años con opinión, yo creo que eso es totalmente insuficiente, luego veremos que yo lo recomiendo mensual. Y también nos dice, con un grado de evidencia 2D, que nos sirve para identificar aquellos en riesgo para desgaste proteico energético y que hay diferentes tests, que todos son igual de válidos y que se basan básicamente en 2 cosas. Ver si pierde el apetito y 2, si pierde el peso de manera no buscada. Si cualquiera de estas 2 preguntas, que como habéis visto se pueden hacer en 10 segundos, pues el paciente está en riesgo y merecerá un diagnóstico de desnutrición. Como he comentado, la valoración nutricional ya es más compleja. Nos recomiendan con grado de opinión que lo hagamos al iniciar diálisis y al menos anualmente, y tenemos distintos factores. Desgraciadamente no hay un único factor que nos diga si un paciente está desnutrido o no, sino que hay distintas cosas que podemos utilizar.
Desde la historia clínica, como la valoración subjetiva global, que tiene la máxima evidencia, 1B, a la exploración física, por supuesto ya marcadores de depósitos, como la bioimpedancia que se recomienda, y lo que nos dice es que además utilicemos test de laboratorio y que midamos la ingesta dietética. En resumen, el peso corporal, siempre valorado en su contexto clínico, que tenga edema o no, y valorar su evolución en el tiempo porque no hay en general puntos de corte para saber qué es lo normal. Lo mismo ocurre con el índice de masa corporal, que nos sirve solamente en los casos en que sea muy bajo. El uso de pliegues para valorar la grasa corporal pues está validado, aunque realmente, en mi experiencia, si utilizas bioimpedancia, pues realmente no merece la pena. Y en cuanto al índice de cintura, pues nos puede ayudar para valorar la obesidad abdominal. Más interesante y novedoso es el uso de la bioimpedanciometría abajo, que ya nos da un grado de recomendación 2C para los pacientes en diálisis. Nos recomiendan que lo hagamos 30 minutos después de la sesión de diálisis. En mi experiencia eso es poco factible fuera de la investigación. Y también nos recomiendan utilizar la dinamometría de muñeca, ¿verdad?, como un indicador de desgaste proteico energético. Yo creo que vale la pena tener un dinamómetro y medirlo al menos cada 3 o 6 meses. En cuanto a los marcadores bioquímicos, como ha comentado Marta, nos recomiendan que efectivamente no utilicemos algo de manera aislada. Nos previenen además del uso de albúmina porque aparece mediatizado por otros factores como la inflamación o la hipervolemia. Y lo más importante es no tener un valor en concreto, sino ver hacia dónde va ese paciente, como hacemos con, por ejemplo, la PTH, que es si va hacia donde queremos o se está alejando del target. También nos dice que la albúmina, que ya lo sabemos, pues es de los marcadores con evidencia 1A más importantes en el pronóstico de los pacientes. Para estimar la ingesta dietética es más complicado. Nos dice que valoremos al paciente su conjunto. Nos dicen que de elección es el registro de alimento de 3 días, incluyendo días de no diálisis. Pero, y aquí es donde os recomiendo yo, que el CAT es muy importante, pero por favor no abandonemos el modelo cinético de la urea, especialmente si no tienes dietista, porque necesitas utilizar la tasa de catabolismo proteico para estimar al menos la ingesta proteica. ¿Qué nos dice de terapia nutricional médica? La única novedad que quiero destacar es que ponga un dietista en su vida, porque en prediálisis con una evidencia 1C enlentece la progresión, pero es que en diálisis, como podéis ver en esta revisión, Cochrane pues mejora la calidad de vida de sus pacientes. O sea que haced lo posible para tener a un dietista cerca. ¿Alguna novedad? Sí, en la ingesta proteica. Antes nos decían 1,2, 1,3 si estaba en peritoneal. Ahora bajan la horquilla de 1 a 1,2. Y lo que me parece más importante es que se abandona esa frase en referencia a utilizar proteínas de alto valor biológico, o sea que es factible hacer una dieta incluso vegana, siempre que se complementen los alimentos. De hecho, esta es una gran novedad que nos dice que el tipo de proteína pues no hace falta, no tenemos evidencia para recomendar una u otra. Recomiendo en este sentido este artículo, pero que por falta de tiempo no me voy a parar. Novedades también en la ingesta energética. Antes nos decían 30-35, la realidad es que con la obesidad sarcopénica que tenemos, por ejemplo, pues nos abren la horquilla de 25 a 35 y que individualicemos según el ejercicio físico, etcétera, presencia de enfermedad concurrente. También por fin nos empiezan a recomendar patrones dietéticos saludables, como la dieta mediterránea, y la introducción de frutas y vegetales en nuestros pacientes. No hay grandes novedades en cuanto al enfoque gradual de la intervención nutricional. Primero consejo dietético, luego suplementos orales, si no es suficiente nutrición enteral y si no podemos usar nutrición parenteral con o sin enteral como suplemento.
En las vitaminas tampoco grandes novedades, suplementar si déficit las hidrosolubles y la vitamina D y en general no suplementar las liposolubles. Grandes novedades en cuanto a la guía 6, electrolitos. Por fin dicen que hagamos lo que ya hacíamos, es decir, yo no medía la cantidad de potasio o fósforo que daba a los pacientes, sino que lo que hago es medir si están en rango normal o no. Y por primera vez nos dicen que la ingesta de electrolitos debe tener en cuenta la fuente del alimento. De manera que nos dicen que las tablas de composición de alimento y los métodos de evaluación pues realmente no permiten estimar adecuadamente su ingesta, porque, por ejemplo, en el caso del potasio, según el tipo de cocción, pues los resultados van a ser realmente diferentes. Como he dicho, las grandes novedades en potasio y fósforo es que utilizar los niveles en sangre y no da una restricción concreta. Para el sodio sigue recomendando una restricción de 2 gramos aproximadamente. Y para el calcio, pues realmente no se moja en nada. Esto es nuevo porque tampoco restringe, pero dice que hagas un uso adecuado para evitar la hipercalcemia o la sobrecarga de calcio. Tampoco hay cambios a nivel de pH, un objetivo alrededor de 25 de bicarbonato. Nos quedan 2 minutos y a modo de conclusiones, pues os doy estas cuatro notas. Esto lo escribimos hace tiempo, pero yo creo que actualizando con lo que nos han dicho las nuevas Kadoki, podríamos decir que en primer lugar, en la valoración del estado nutricional, os recomiendo ver el peso en cada sesión, cada mes unos análisis, incluyendo albúmina, prealbúmina, proteína C reactiva. También cada mes medir la ingesta proteica, al menos estimada por el método de la urea. Bioimpedancia, que en nuestro caso la hacemos prediálisis, pero siempre miércoles o viernes, no después del salto de fin de semana. Y también cada mes preguntar por el apetito y chequear si ha perdido peso de manera no voluntaria. Según esos datos, podemos hacer un SGA y si está todo bien, pues haríamos la dinamometría de mano y la valoración subjetiva global pues cada 6 meses. La intervención, pues como hemos comentado, precoz, individualizada, gradual, pero siempre buscando causas tratables, infecciones subclínicas, infradiálisis, toma de excesivos fármacos que comprometan el estado nutricional, adecuar la diálisis, valorar hemodiafiltración en línea, etcétera, etcétera. Punto importante y diferente, promocionar una dieta rica en frutas y verduras. ¿Cómo? Pues haciéndolo poco a poco y yéndonos al rango de fármacos, de alimentos que tienen menos potasio e ir chequeando cada mes cómo van las cosas. En caso de hiperpotasemia, por favor, no hay una clara relación en la hiperpotasemia crónica en la que te llega a tu paciente cuando haces análisis al mes entre lo que come y lo que ves, sino que realmente habrán cambios en medicamentos, en la función renal residual, en la acidosis, en el control glucémico que justificarán a lo mejor esos cambios. Y por último, y última nota, recordar que siempre es mejor, en general y especialmente en nutrición, educar que restringir. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Si queréis venir, incorporaros. Yo, personalmente, me siento muy satisfecho con las 3 ponencias. He aprendido mucho y creo que el debate está abierto. Los micros se os van a dar, o sea, el que levante la mano se le dará un micro y podrá empezar. Mientras nos colocamos, pues yo quería preguntarle algo a Isabel, una cosa importante. Es decir, si ahora te pregunto si crees que el hecho de que un paciente sea derivado a un centro concertado de hemodiálisis es una inequidad o no, ¿tienen las mismas oportunidades o no las tienen? A ver, realmente va a depender de dónde viva el paciente.
Yo me he educado en Córdoba, yo hice la residencia en Córdoba y siempre he trabajado en Córdoba y yo he vivido en un oasis, porque el paciente en Córdoba es exactamente igual, es decir, más o menos en el hospital y en el centro de diálisis, pero hay compañeros en Madrid, en Extremadura, en distintas comunidades autónomas, también en Andalucía, donde según de donde proceda el hospital, de donde proceda el paciente, esa situación no es igual. Sobre todo por el lentecimiento en las pruebas complementarias, en la interconsulta, etcétera. Entonces, el paciente acaba teniendo un diagnóstico, acaba teniendo un resultado, pero se puede tardar más o menos. ¿Se me oye? Ana Blanco, de Madrid. Solo quería hacer una observación y es que me ha llamado la atención que en los firmantes de las guías de centros creo que no he visto ningún representante de centros de diálisis. ¿Esto es así? Yo creo que eso es para reflexionar, ¿no? Cuando menos. Sí, a mí no me consultaron, no sé si a alguien le consultaron. Estas guías no las hemos hecho gente de la concertada, la primera sí. En la primera había gente de la pública y de la concertada. Pero en esta, pues, no. No lo sé, deberían de contestar los autores. Sí, Bueno, sí. Soy Juan Payán, nefrólogo a ver, de... no, sí. ¿Sí? Perdón. No, sí. ¿Voy? ¿Es otra pregunta? Sí, sí. Vale. No, yo solo quería decir apunte. Claro, yo los autores que he puesto son tanto los coordinadores de los capítulos, ¿vale?, como los que han participado en la elaboración, digamos, más grande de las guías. No te puedo decir exactamente si ha participado algún nefrólogo de centro, porque no lo sé si a ese nivel puede ser, pero me parece un apunte, tanto como ha hecho Isabel como has hecho tú, de cara a las próximas guías, porque hay que tener una visión global. Muchísimas gracias. Hola. Mi nombre es Juan Payán, nefrólogo del Hospital Costa del Sol. Quería hacer una reflexión con Isabel Verdú. Estoy aquí. Vale. Bueno, yo creo que es importante la historia clínica única. En el sistema andaluz de salud, eso de momento creo que no se está haciendo. Yo trabajo en una agencia pública y siempre hemos tenido hemos compartido el programa informático, pero creo que lo importante no es que nosotros podamos ver el programa informático del centro. Lo importante es que los nefrólogos del centro puedan ver nuestro programa, puedan escribir informes y puedan pedir pruebas complementarias, que eso sí que se puede hacer. Mi experiencia larga en esto es bastante buena porque el paciente llega al hospital, llega a urgencias un domingo y tiene pues un informe actualizado de su nefrólogo con tal. Y mi segunda pregunta es, también una reflexión respecto al tema dieta. Yo creo que somos un pelín hipócritas porque no revisamos las dietas de los pacientes de los centros. A veces la distancia, transporte comunitario, hace que el paciente pues pase un día sí, un día no, pues las horas cruciales, ¿no?, de la que uno se alimenta y demás en un centro, ¿no? Y muchas veces, al menos lo veo en mi área, se les da pues un bocadillo de chorizo. Quiero decir, es muy contradictorio dar grasas cuando quieres dar proteínas o le aconsejas. Quiero decir, es bastante. Creo que debemos que buscar que tengan pues una dieta también equilibrada dentro del centro de diálisis y no saltarnos 3 días a la semana el almuerzo. Bueno, eso era. Bueno, en relación a la pregunta que me atañe a mí, yo es que creo que no depende de la comunidad autónoma el que funcione bien o mal el centro de diálisis, sino que depende del hospital de referencia, porque en Andalucía hay centros de diálisis que efectivamente comparten, esto es la base del SAS, y en otros no.
Y en Madrid pasa igual. Hay hospitales que comparten con el centro de diálisis y otros no, y son de la misma comunidad autónoma. Entiendo que depende del hospital. Nosotros tenemos acceso a Diraya desde el centro. Nos han dado usuario y contraseña, somos personal externo, o sea, no somos facultativos internos, sino externos, pero tenemos usuario y entiendo que no podremos acceder a todo, en fin, pero para el manejo desde el centro de diálisis es suficiente. Por razones de tiempo, los dos que tienen el micrófono van a hablar y ya acaban. Yo solo quería hacer, respecto a la segunda reflexión que has dicho, yo no nos llamaría hipócritas. Yo creo que hacemos lo que podemos. Entonces, no sé qué es peor. Ayer comentaba Emilio que habían contabilizado el tiempo que pasa un paciente en las ambulancias y eran 46 días. En el transporte, vamos a decirlo en el transporte. Entonces, a raíz de la pandemia, muchísimos centros de diálisis han dejado de dar ingesta, con lo cual no sé qué es peor, si dar un bocadillo de embutido o no dar ingesta y que ese paciente no coma en 8 horas. Habría que valorarlo y esto va a través de registros dietéticos, toda esa valoración nutricional que ha comentado Pablo y realmente ver si con esos datos objetivos lo estamos haciendo del todo bien o, evidentemente, como en todo, tenemos margen de mejora. Sí, de una manera rápida por el tiempo. Cada una de esas 3 charlas, que por cierto han estado fenomenal, da para una sola sesión. A mí en concreto la primera me parece la más interesante. Cuando se elaboraron las primeras recomendaciones hace más de 10 años, ya se tuvo mucho en cuenta la relación con los centros satélites, pero sí que es verdad que intentando protegerles, porque habitualmente eran los hospitales los que eran los más negacionistas, pero es verdad que con la aparición de nuevas empresas, mi sensación es que puede ser en los dos sentidos. Depende de empresas, depende de personalidades, depende de muchos conceptos y la interrelación es fundamental. Por eso me parece muy interesante lo de que pudieran pertenecer al propio servicio. Es decir, que fueran considerados como personal del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que, independientemente, aunque estén financiados o pagados por una empresa, sería interesante que tuvieran esta interrelación, sesiones clínicas, es decir, que no fueran aislados. Eso se intentó desde el primer momento, pero claro, estamos en una situación comprometida. Sobre lo que dijeron, sí que ha habido personal, en concreto en el caso que a mí me atañe, de centros satélites que han participado en la lectura de lo que se ha elaborado, ¿vale? O sea que y han colaborado en su diseño, ¿vale? O sea que eso sí que conviene decirlo por la pregunta de Ana Blanco. Y luego sobre las guías y las recomendaciones individualizar, yo creo que ha hecho mucho daño, bajo mi punto de vista, el 4 horas para todos a capón. Eso es una cosa, como pasa, por ejemplo, en determinados países, que se paga sola exclusivamente cuando consigues un KTV. Es decir, hacer que todos hagamos lo mismo y no individualizar las diálisis ha hecho que posiblemente la diálisis haya perdido funcional residual. Me da la sensación, la hemodiálisis. Es verdad que se ha metido la funcional residual, pero claro, no se puede decir que todo el mundo tenemos que dializar 4 horas o tal KTV. Oye, muchas gracias. José Portolés, Puerta de Hierro, Majadahonda. Muchas gracias, ha estado fenomenal. Una reflexión final. De estas charlas hay que sacar acciones concretas para implementar en nuestros centros. Es decir, la conexión informática está técnicamente resuelta, es legal y las barreras son los nefrosaurios o los directivos que tienen miedo a compartir datos. Nosotros tenemos la experiencia desde hace ya 9 años de conexión bidireccional y ha incrementado la calidad asistencial con mucho. Eso se puede hacer y es fácil. La rotación de residentes, el que no la haga, os la recomiendo. Llevamos 5 años haciéndola y los propios residentes están encantados de esa experiencia que les facilita su primera salida profesional y eso, si se quiere, se puede hacer. Más difícil es conseguir un nutricionista, un psicólogo, etcétera. Pero de verdad que saquemos de esta excelente sesión acciones concretas para implementar. La ciencia que no se aplica no sirve para nada. Muchas gracias. Ya se ha completado el tiempo. Gracias a todos por participar.